Buenos días. Continuamos entonces con el retiro. Hoy vamos a ver el tema de Getsemaní en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 53. Nos encontramos entonces en el huerto de los olivos. Jesús va hacia allí con los suyos, como dice Lucas, es decir, con los discípulos. Y Lucas no va a nombrar a los apóstoles, cosa que sí hace Mateo y Marcos, que dicen que cuando llega Jesús al monte de los olivos se aparta con Pedro, Santiago y Juan, y comienza todo lo que sigue. Lucas no los nombra, ¿no? Y no los nombra quizás porque lo que Lucas quiere resaltar es que Jesús va a afrontar este episodio solo. Es decir, todos lo van a abandonar también. En este evangelio podemos ver como algunas escenas. La primera escena, la oración propiamente de Jesús, versículos 40 al 46. Jesús comienza haciéndole un pedido a los apóstoles, pero este pedido no se refiere tanto a que los apóstoles puedan entenderlo a Jesús, puedan tener comprensión, puedan solidarizarse, sino que es más bien un pedido de advertencia. Jesús ya se encuentra en la batalla final, está pronto a padecer el mayor de los sufrimientos que ningún hombre sufrió jamás, se acerca ya su agonía y los apóstoles no están exentos también de pasar esta agonía, de sufrir, de tener tentaciones. Entonces Jesús les advierte de que es necesario rezar, es necesario dirigirse a este Padre que, aunque parezca lo contrario, es un Padre que realmente nos ama y que nos escucha. Y Jesús, cuando hace este pedido, Él es el primero en vivirlo. Es decir, cuando Jesús nos pide algo, primero Él lo cumple. Entonces, cuando Jesús nos pide de rezar, Él es el que reza primero, ¿sí? Dándonos ejemplo también a nosotros. Por eso que cuando Lucas describe la oración de Jesús en el huerto de los olivos, también quiere resaltar de que así como Jesús reza, Él que es el justo, el piadoso, que lucha por ser fiel, también nosotros tenemos que seguirlo. Y tenemos que seguirlo también para ser fiel y entregarnos por Él, incluso acompañándolo hasta la cruz, hasta el momento de la batalla final. En este episodio de la oración podemos ver otros elementos también que son muy importantes. En primer lugar, esa copa de la cual habla Jesús. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta copa es la copa de la batalla final, una copa cargada de angustia, de sufrimiento, pero que no lo va a vencer a Jesús. Jesús está dispuesto a afrontarla, está dispuesto realmente a entregarse por amor a este Padre que, aunque parezca lo contrario, realmente nos ama. Y también en la oración aparece el consuelo de los ángeles. Estos ángeles que, si bien lo sostienen a Jesús, no por eso le van a quitar la angustia y el sufrimiento. De hecho, llega a tener un sufrimiento tan grande que suda sangre. Es decir, nos muestra este hecho la grandeza de los sufrimientos de Jesús. Luego de este episodio viene el encuentro con Judas, siempre en el monte de los olivos. Y Jesús hace un reproche que nace de un corazón dolorido, de un corazón que fue traicionado. Y las palabras que utiliza Jesús nos recuerdan aquellas otras palabras que también, llenas de dolor, Jesús pronunció en la última cena, en donde dice: la mano del que me entrega está junto a mí en esta mesa.
Luego de esto vemos cómo los discípulos quieren impedir que Jesús sea arrestado, es decir, quieren defenderlo. Pero Lucas muestra que Jesús no quiere huir, Jesús no se quiere defender, quiere realmente entregarse por amor al Padre, por amor a nosotros. Y Jesús denuncia todo acto de violencia, va a reprochar la violencia, no va con su mensaje, con ese mensaje de amor, incluso de un amor que llega hasta el amor a los enemigos. Lucas también narra esas otras palabras de Jesús, que son también un reproche, ¿no? En el cual Jesús dice, como si fuera un ladrón, me vienen a prender. Y esa palabra ladrón es una palabra muy fuerte. Es decir, vienen a atraparlo a Jesús, es decir, lo consideran como un bandido, como un malhechor, como si fuera un pecador, como si fuera una basura, como un ladrón. Y al final de este episodio, Jesús habla de que el poder de las tinieblas ya está actuando, ¿sí? Ya está actuando en estos que vienen a prenderlo y también está actuando en Judas, que lo traicionó y lo entregó. Pero es un triunfo parcial. Este triunfo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesús. Él es realmente el que se entrega. Y nos llama mucho la atención la oración de Jesús en el huerto. Meditemos estos hechos, ¿no? Jesús experimenta en sí mismo como dos reacciones contrapuestas, ¿sí? Por un lado, experimenta la amargura, una amargura propia de aquel que sabe lo que le espera, son los tormentos más grandes que ningún hombre en la tierra jamás padeció. Pero al mismo tiempo, Jesús no se deja dominar por esa angustia, sino que Él es dueño de sí mismo y está decidido a afrontar esta batalla final, está decidido a entregarse al Padre. Pero, por otro lado, vemos la actitud de los apóstoles, la actitud de los discípulos, que, siendo advertidos por Jesús, sin embargo, se dejan dominar por la tristeza. Se dejan dominar por el sufrimiento, por la tentación y duermen. Es decir, lo van a abandonar, ¿no? Con frecuencia podemos decir que es también nuestra propia condición, esta la de los apóstoles, que muchas veces también nosotros sentimos tristezas, angustias, sufrimientos, tentaciones, y a veces nos dejamos dominar. ¿Cuántas veces en la vida también nosotros sentimos ese sueño que sintieron los apóstoles? ¿Cuántas veces nos sorprenden dificultades que no podemos prever y que son dificultades, tentaciones, sufrimientos al cual no le encontramos ningún sentido y que muchas veces nos invitan a proceder de una manera irracional, a proceder de una manera que en otra situación no hubiéramos obrado así? Entonces, tratar también de identificar esas situaciones en mi vida, esas situaciones en el día a día que me invitan a obrar de una manera irracional. Como muchas veces decimos, esas situaciones que nos sacan de nosotros mismos. Tratar de sobreponernos, de mirar un poco más arriba, ¿no? Y abrir las páginas del Evangelio, dejarnos hablar por Jesús, que Jesús tiene mucho para decirnos, como también los apóstoles o también Judas tiene mucho para decirnos. A veces nuestra situación se parece un poco más a la de alguno de los apóstoles o a la de Judas. No tener vergüenza de mirar mis debilidades, de ponerme, ya sea en el lugar de Judas, en el lugar de alguno de los apóstoles, y presentarle a Jesús estas debilidades. Pero tenemos que tener un cuidado. Jesús
era el hombre más justo, era el hombre más piadoso, constantemente rezaba, estaba decidido a cumplir con el plan de Dios, pero no por eso dejó de sufrir, no por eso no tuvo que pasar por momentos realmente angustiosos. Entonces a veces quizás nosotros pensemos, bueno, yo soy católico, soy cristiano, rezo, trato de hacer las cosas bien. Tenemos que tener cuidado de pensar que porque hacemos esto no vamos a pasar por momentos de sufrimiento, de angustia o de tentación. Jesús pasó por todo esto y también nosotros como discípulos vamos a pasar por todo esto. Pero es en la oración en donde le vamos a encontrar sentidos a nuestras luchas, y es en la oración en donde vamos a encontrar también la fuerza necesaria para seguir adelante. Entonces, meditemos estos hechos poniéndonos nosotros en la escena, mirándolo a Jesús y exponiéndole a Él, ¿sí?, todas esas angustias, esos dolores que a veces me arrastran, que a veces me adormecen. Muchas gracias.